Continuamos con la Parashat Beshalach, Aliyah 4, donde nos quedamos capítulo 14, versículo 26. Terminaremos el capítulo 14, inmediatamente comenzamos el capítulo 15, todo hasta el final, que es el versículo 27. Leyendo en la Torah aprendamos. Dijo Adonai a Moshe: extiende tu mano sobre el mar, así volverán las aguas sobre los mitzrim, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Extendió Moshe su mano sobre el mar y volvió el mar antes del amanecer a su impetuosidad, cuando los mitzrim iban a su encuentro, y revolcó Adonai a los mitzrim dentro del mar. Volvieron las aguas y cubrieron a los carros y a los jinetes de todo el ejército de Paró que venían detrás de ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Pero los Bnei Israel fueron en lo seco dentro del mar, y las aguas fueron para ellos muralla a su derecha y a su izquierda. Salvó Adonai en el día aquel a Israel de manos de Mitzrayim. Vio Israel a los Mitzrim muertos sobre la orilla del mar. Vio Israel la mano grande que había hecho Adonai en Mitzrayim. Tuvo temor el pueblo de Adonai y tuvieron fe en Adonai y en Moshe su siervo. Entonces cantaron Moshe y los Bnei Israel este canto a Adonai y entonaron diciendo: cantaré a Adonai porque se ha enorgullecido al caballo y a su jinete arrojó al mar. Su fuerza y el cántico de Adonai fue para mí salvación. Este es mi Elohim y lo embelleceré. Elohim de mi padre y lo enalteceré. Adonai es hombre de guerra, Adonai es su nombre. Los carruajes de Paró y su ejército arrojó al mar y lo mejor de sus oficiales se hundieron en el Yam Suf. Los abismos los cubrieron, bajaron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Adonai, inmensa con vigor. Tu diestra, oh Adonai, quiebra al enemigo. Con tu gran majestuosidad derribas a tus adversarios, envías tu ira y los consumes como a la paja. Como el viento de tu rostro se amontonaron las aguas, separaron como una pared las aguas que corrían, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Había dicho el enemigo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el botín, se saciará de ellos mi alma, desenvainaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento y el mar los cubrió, se sumergieron como el plomo aguas impoderosas. ¿Quién como tú en las fuerzas, oh Adonai? ¿Quién como tú, majestuoso, Kadosh, el temido en las alabanzas que realiza maravillas? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste con tu favor este pueblo que salvaste. Guiaste con tu fuerza al palacio de tu santidad. Oyeron los pueblos y temblaron. Un estremecimiento se apoderó de los que habitan en Pelashet. Entonces se turbaron los fuertes de Edom. A los poderosos de Moab les sobrevino un temblor, desfallecieron todos los habitantes de Canaán. Caiga sobre ellos el terror y el miedo. De la grandeza de tu brazo enmudezcan como la piedra, hasta que pase tu pueblo, oh Adonai, hasta que pase este pueblo que has adquirido. Tráelos y establécelos en el monte de tu heredad, lugar de tu residencia. Has hecho, oh Adonai, un santuario, mi Señor, que establecieron tus manos. Adonai reinará para siempre, eternamente. Cuando entraron los caballos de Paró con sus carros y sus jinetes al mar, e hizo volver a Adonai sobre ellos las aguas del mar, mientras que los Bnei Israel habían ido en lo seco dentro del mar. Tomó Miriam, la profetisa hermana de Aarón, el tambor en su mano y salieron todas las mujeres detrás de ella con tambores y panderos, y les hizo cantar Miriam: canten a Adonai porque es enorgullecido al caballo y a su jinete arrojó al mar. Hizo partir Moshe a Israel del Yam Suf. Salieron del desierto de Shur, fueron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Vinieron a Mará y no podían beber agua de Mará porque eran amargas. Por eso se llamó su nombre Mará. Se quejó el pueblo de Moshe diciendo: ¿qué beberemos? Y él clamó a Adonai. Entonces le mostró a Adonai un árbol y él lo arrojó a las aguas y se endulzaron las aguas. Allí le dio ley y justicia y allí el pueblo fue probado. Entonces dijo Adonai: si habrás de oír la voz de Adonai tu Elohim, lo recto a sus ojos harás, prestarás atención a sus preceptos y cuidarás todas sus leyes. Toda enfermedad que he colocado en Misraim no la colocaré encima de ti, porque yo soy Adonai quien te cura. Llegaron a Elim y había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Acamparon allí junto al agua. Bien, este es el texto en el cual va a narrarse el evento en el cual el pueblo de Israel ha sido liberado y ha sido aplastado el ejército que los estaba persiguiendo, buscando eliminarlos, y ha sido todo en conjunto con la mano de Hashem y con la mano de Moshe.
con la mano de Hashem, porque Hashem es el que va a lanzar toda la fuerza y el poder, con el cual se va a destruir al pueblo de Egipto, con el cual se va a abrir el Yam Suf. Y también con Moshe, porque él es el que da el banderazo inicial, al momento en el cual Hashem está a punto de desencadenar su fuerza. Ese conocimiento también está en Moshe y ¡pum!, realiza la acción que desencadena la fuerza de Adonai. Allí este es el trabajo conjunto, porque esto es lo que está observando el pueblo, que Moshe conoce lo que Hashem está haciendo y cómo finalmente se lleva a cabo. Cuando estas cosas suceden, de que el pueblo egipcio es revolcado y destruido, aquellos que querían matarnos terminan muertos. Entonces Miriam comienza a cantar. Porque la forma que tenemos nosotros para expresar la alegría con la cual nosotros gozamos de esta vida es a través del canto, a través de las danzas. Esto es lo que nosotros hacemos como expresión genuina y sincera de nuestra alma, agradeciendo a Hashem y contemplando lo maravilloso de su poder en el mundo, la manifestación de su poder en este mundo. Así que nosotros de esta forma nos gozamos del resultado obtenido de este canto de victoria de Miriam, acompañada por las otras mujeres. No hubiéramos querido que fuera así, sin embargo, la naturaleza misma de los seres humanos, los egipcios, al no estar en arrepentimiento, los egipcios, al estar enorgullecidos, ellos son los que se abalanzan sobre el pueblo y obviamente Hashem viene y los destruye. El hecho que nosotros cantemos esto, estamos cantando el poder de Hashem y cómo nos libera a nosotros de los egipcios. Esto no significa que nosotros alabemos a Hashem por la destrucción de cualquier ser humano, sino estrictamente de nuestros enemigos, de aquellos que quieren matarnos, no del resto de la humanidad. ¿Ya? Ahora, al final de este capítulo, que es de este canto, también se va a suscitar, a pesar de todo esto, de estas maravillosas cosas que ha contemplado el pueblo de Israel, a pesar de esto, el pueblo de Israel llega a un lugar que finalmente va a ser conocido como Mará. Ellos, después del camino, después de la travesía, están sedientos. Llegan a las aguas y cuando beben las aguas se encuentran que las aguas están amargas. Otra vez, la comunicación entre Moshe y Hashem le hace saber que ahí hay una palmera que con otra vez un poder de Hashem en esta tierra manifestado, el árbol cae en las aguas y en ese momento las aguas se transforman en aguas que pueden ser bebidas. Esto se da porque por una situación que vamos a contemplar ahora. Y este lugar es conocido como Mará, el lugar donde hubo aguas amargas. Sin embargo, este evento hizo cambiar las aguas. Todos sabemos que las aguas son sin sabor, sin olor y sin color. Así que esas son las aguas. Hoy en día tal vez las aguas de nuestras ciudades ya no son como eran antes, pero en este tiempo las aguas eran limpias. Pero el pueblo de Israel, a causa de la amargura que hay en su corazón, a pesar de contemplar todas estas maravillas, de la amargura que hay en su corazón, esa acidez, esa amargura llega a nuestro paladar, en donde están nuestras papilas gustativas, y cuando nosotros tenemos ese sabor en nuestra boca, cualquier cosa que ingiramos es neutral, aunque no tenga sabor, será percibido ese sabor amargo en nuestro paladar. Ya.
Es una cuestión del interior del corazón de la persona. Eso ocurre médicamente, anatómicamente. Cuando una persona tiene una cierta enfermedad o ciertas enfermedades, estas también alteran el paladar, alteran los sabores. Muchas de estas están asociadas con el mal manejo de las emociones. Así que esto es lo que está pasando. Este es un pueblo muy emotivo, muy cambiante, como suele ocurrir con aquellas personas que se mueven por las emociones en lugar que por el intelecto. Las emociones son buenas para sentir, pero lo importante es desarrollar el siguiente nivel. Y después de ese nivel de la lógica y del intelecto, el siguiente nivel, que es el nivel de la fe, de la emuná, de la espiritualidad. Así que esta fe, esta espiritualidad es la máxima expresión de la lógica y de la razón. Eso es la fe. O al menos esa es la fe de Israel. Posiblemente hay otros grupos que no piensen de la misma forma o tengan otros niveles de fe. Pero esto es de lo que nosotros estamos hablando, como ustedes ya saben. Ya lo hemos platicado ampliamente en la comunidad. Y para todos los que han estado estudiando conmigo desde hace ya muchos años, Baruch Hashem. Ahora, después de que acontece este milagro en el cual las aguas son cambiadas a recuperar su sabor, o sea, sin sabor, sin olor, sin color, en ese momento, Kadosh Baruj Hu expresa ciertas leyes para el pueblo de Israel. ¿Y por qué ese momento es el que expresa leyes? Porque aquí hay un cambio en la actitud. Porque al probar las aguas y éstas pierden la amargura, es porque ya el corazón del hombre se ha mudado en un corazón puro y bueno. Entonces, este cambio de actitud es necesario y entonces se le provee de los preceptos de la Torá para que pueda guardar de todas ellas. Este es el momento justo y preciso en el cual ocurren estas cosas. Por eso, entonces, nosotros de inmediato vamos a ver que será que el pueblo de Israel ha recibido esos preceptos y al final el texto dice, y llegaron a Elim y allí había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. O sea, un oasis, pero real, no como los oasis de ilusión. Es un lugar, un paraíso real. ¿Por qué? En medio del desierto algo había cambiado. La mente del hebreo había cambiado. Su sed ya no era una sed que al mismo tiempo que la saciaban, que no podían saciarla, era una cuestión de aguas amargas, ahora eran de aguas dulces. Cambió su mentalidad, cambia el panorama, ven las cosas de forma distinta. Entonces, ese momento en el cual uno está viendo las cosas, contemplando las cosas, como lo está haciendo el pueblo de Israel, está listo para recibir los preceptos. Mudar nuestro corazón, cambiar nuestro corazón para que aprenda a recibir lo que viene de Hashem. Eso es lo que Hashem mismo espera para que en ese momento vengan los mitzvot sobre nuestras vidas. Aquí se prepara mucho de lo que va a desarrollarse en el pueblo, en subes y bajas, hasta el momento de llegar al monte Sinai. Esto es algo que nosotros debemos aprender, por supuesto, a mirar las cosas con una claridad en el pensamiento, con una devoción y cercanía a Hashem. Shalom.